Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a todos por haberos unido y sobre todo a Margarita Eva Rodríguez por estar aquí en esta nueva sesión del Seminario de Metodología e Investigación de Historia Moderna. Nuestra conferenciante de hoy es Margarita Eva Rodríguez García, que es profesora del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una dilatada carrera en instituciones nacionales y extranjeras. Fue investigadora postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid y también ha sido investigadora en diferentes centros de investigación en Portugal, como el Centro Científico y Cultural de Macao, el CHAM, el Centro de Humanidades de la Universidad de Nova de Lisboa y de la Universidad de las Azores, y sus principales intereses de investigación son la historia de los imperios en el largo siglo XVIII, con un foco especial en la identidad criolla peruana y en el fenómeno cultural de la Ilustración. Y de hecho su interés por el criollismo limeño dio lugar a su segunda monografía, Criollismo y Patria en la Lima Ilustrada, 1732-1795. También su investigación se centra en otros temas, como la importancia de la ciencia y en particular de la botánica en la historia de los imperios ibéricos, habiendo publicado también trabajos de historia de género y de historia de las mujeres. Algunas otras de sus publicaciones incluyen otra monografía, Compañías privilegiadas de comercio con América y cambio político, 1706-1775, la coedición de la Descripción Geral del Reino de Perú, en particular de Lima, publicada en Portugal en 2013, el libro colectivo junto a Scarlett Ofela en el ocaso del antiguo régimen en los imperios ibéricos, de 2017, y en breve saldrá a la luz un nuevo artículo sobre los proyectos de las compañías de comercio durante el reinado de Carlos II en la revista Complutense de Historia de América, si no me equivoco. Hoy Margarita Eva Rodríguez, que es especialista en las expediciones científicas en los imperios portugués y español durante el siglo XVIII, nos va a presentar una conferencia titulada Ecos del Paraíso en la frontera amazónica, Alexander von Humboldt, 1769-1859, y Alexandre Rodríguez Ferreira, 1756-1815, frente a la naturaleza de los trópicos. Entonces, bueno, Margarita, muchísimas gracias por participar en este seminario, aceptar la invitación. Y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a agradecer en primer lugar la cordial invitación de Benita, de Marina, de Susana. Con Benita tenemos un pasado común de investigación postdoctoral en Lisboa y eso pues vincula intereses relacionados con la historia de los imperios ibéricos y bueno, pues agradezco mucho a todas las organizadoras de este seminario de investigación la invitación. Antes de compartir con vosotros la presentación, me gustaría explicar un poco el camino que yo he seguido hasta llegar a este trabajo sobre la visión, los discursos sobre la Amazonía de los dos naturalistas que acaba de mencionar Benita, ¿no? Como ella mencionaba, yo empecé trabajando sobre el criollismo limeño y ello me llevó a estudiar el principal periódico portavoz de la Ilustración limeña, el Mercurio peruano, ya en tiempos lejanos, en mi tesis doctoral. A partir del estudio de ese periódico me fui dando cuenta de la importancia otorgada por los criollos y, por supuesto, también por los peninsulares y las expediciones científicas impulsadas a uno y otro lado del Atlántico en torno a la botánica como ciencia capaz de facilitar una nueva apropiación del territorio, una cierta reconquista científica que podía poner, en este caso, al Imperio español en posición de poder competir de nuevo en la escala internacional. A partir de ahí, pues, en una estancia postdoctoral en Portugal, como señalaba Benita, he trabajado comparando alguna expedición española, en particular la de Hipólito Ruiz y Antonio Pavón, que, como sabéis, pues es una de las más importantes expediciones botánicas impulsadas por la corona española en el virreinato peruano, con determinados aspectos de la expedición de Alexandre Rodríguez Ferreira, un naturalista que ahora daré algunos datos biográficos sobre él porque entiendo que puede ser menos conocido.
Mi interés, por tanto, en estas expediciones se centra sobre todo en la relación entre ciencia e imperio. Son los aspectos que he trabajado, tanto desde el lado de los criollos como un elemento de poner en relieve la importancia de su territorio a partir de un redescubrimiento científico de la naturaleza, como por parte de los centros peninsulares, una forma en estas expediciones, como señalaba, de reapropiarse del territorio. Pero en esta ocasión, la comparación entre la mirada de Humboldt y la mirada de este naturalista luso-brasileño Alexandre Rodríguez Ferreira, lo que me ha interesado especialmente es el discurso construido sobre la Amazonía. Ya no solo, por supuesto, el telón de fondo, por eso he hecho esta introducción quizás algo larga, pero me parecía importante poner de relieve que el telón de fondo es esta relación entre ciencia, política, imperio, la que está detrás de mis reflexiones. Pero al comparar a Humboldt y Rodríguez Ferreira, he empezado a estudiar, yo no soy en absoluto especialista en Humboldt, pero, como explicaré ahora, sí me ha interesado muchísimo que este naturalista y este otro luso brasileño, reflexionando sobre áreas muy cercanas geográficamente, siendo los móviles de sus expediciones muy diferentes, el discurso que se construye sobre la naturaleza de la Amazonía es un discurso también muy diferente. Bueno, he proporcionado una lectura escrita por Ana Pizarro, es un capítulo de un libro muy bonito que se llama El río tiene voces y que justamente está en esta línea de analizar los diferentes discursos construidos sobre la Amazonía desde el siglo XVI hasta el siglo XX. El capítulo que yo seleccioné era un capítulo que me parecía interesante, sobre todo quizás para estudiantes de máster que pueden tener menos conocimiento de este tema, porque es un capítulo que pone en relieve todos los discursos construidos desde el siglo XVI. Estoy pensando en la crónica de Francisco de Orellana, en las palabras de Gaspar de Carvajal o el relato del jesuita Cristóbal de Acuña, crónicas que nos permiten ver cómo desde el principio, siendo América en general ese territorio en el que se instalan los mitos, la frontera de los mitos, ¿no?, donde se instala el dorado, la búsqueda de las especias, cómo la Amazonía aparece como un territorio especialmente interesante para volcar sobre él, precisamente por lo impenetrable de su naturaleza, por los tesoros que parece prometer, un territorio sobre el que esos mitos, ¿no?, que viajan con la conquista, se vuelcan, ya sea en forma de un nuevo espacio en el que recuperar el Edén perdido, y este es un aspecto que me interesa bastante porque creo que es una idea que tiene una reescritura en el siglo XVIII en términos científicos muy interesantes, pero también la Amazonía es el espacio perfecto para la actuación del maligno, como sabéis, pues, para el surgimiento de criaturas fantásticas, monstruosas, etc. Lo que a mí me ha interesado desde que empecé a estudiar el criollismo es cómo a partir del siglo XVII, las décadas finales del siglo XVII y desde luego ya el siglo XVIII, la naturaleza americana pasa absolutamente a primer plano en todo aquel discurso que trate de poner de relieve la importancia del territorio americano. Y desde luego la Amazonía no es una excepción, ¿no? Creo que lo que muestra también ese capítulo de Ana Pizarro es como en el siglo XVIII, en teoría, se desplaza o pierde importancia el discurso de lo mítico, lo fabuloso, lo mágico, en pro de un discurso científico que también busca las maravillas, pero esas maravillas se traducen en maravillas descubiertas por los estudios de carácter científico. En ese contexto es en el que voy a hablar de estas dos expediciones, ¿no?, como expediciones que construyen discursos científicos sobre este territorio, discursos científicos que creo que, al igual que los discursos del Mercurio peruano o los discursos que acompañan las expediciones científicas, tienen importancia en cuanto a las consecuencias que tiene
a nivel medioambiental, porque la Amazonía finalmente está en buena parte construida desde voces en este periodo de la Edad Moderna europea, y eso es lo que voy a tratar de mostrar a través de Humboldt y a través de Alexandre Rodríguez Ferreira. Y esto podemos pensar, o trataré de invitaros a pensar, que en el largo plazo tiene una serie de consecuencias medioambientales en cuanto a concepción del territorio de una determinada manera. Voy a pasar a compartir la presentación y a entrar en esta comparación que quiero compartir con vosotros. A ver si lo consigo. ¿Estáis viendo la presentación? Sí. ¿Sí? ¿Me Sí. falta ponerla en modo presentación? Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, y como veis un poco el título también, lo que quiero sugerir con este título es que aunque me voy a referir a un discurso científico en el siglo XVIII, finalmente defenderé que ambos van a contribuir, aunque desde este discurso científico, a esa visión contradictoria que acompaña desde el principio la Amazonía, que se mueve entre el terreno donde buscar el Edén perdido, donde recuperarlo, o donde encontrar monstruos o la acción del maligno en una versión secular del siglo XVIII. Sobre Humboldt prácticamente no voy a dar notas biográficas, dado el tiempo con el que contamos, pero sí creo necesario al menos decir algo sobre el otro viajero al que me voy a referir, ¿no? Que es Alexandre Rodríguez Ferreira. Y antes que sobre él, señalar que este viaje que va a desarrollar Alexandre Rodríguez Ferreira en la década de 1780-1790 es un viaje que debe enmarcarse en el reformismo desarrollado primero por el Marqués de Pombal en Portugal y después ya durante el reinado de Doña María por su ministro de Marina. Hay que situarlo en este reformismo orientado por parte de la corona portuguesa a hacer de sus territorios ultramarinos la base, igual que está haciendo España, de recuperación de una cierta hegemonía o por lo menos de competencia en la escala internacional. Este reformismo en Portugal se acompaña de la creación de una serie de instituciones, como en el Imperio Español. Creo que son bastante conocidas, pero por lo que solamente las voy a mencionar: la reforma de la universidad, con una mayor importancia de los estudios de historia natural, la creación de nuevas instituciones como el Jardín Botánico de Ayuda o el Gabinete de Historia Natural de la Universidad de Coimbra, o la invitación a un naturalista italiano, Domenico Svandelli, un italiano muy influido por el auge en ese momento de la economía política, con una visión muy clara sobre los objetivos que debía perseguir la historia natural, una historia natural muy orientada a la explotación, podríamos decir, de carácter utilitarista, muy orientada a lograr el fomento económico de los territorios. Y digamos que todas estas instituciones que he mencionado, incluida la reforma de los estudios de historia natural en la Universidad de Coimbra, responde a este plan de Domenico Svandelli de fomentar un estudio de la naturaleza encaminado a lograr el fomento, la mejora del territorio en términos económicos y, por tanto, mejorar la posición política de Portugal. En este contexto, en el marco de estas instituciones, se van a impulsar también, ya en el reinado de Doña María, una serie de viajes a ultramar con discípulos de Vandelli formados en estos nuevos estudios y muy encaminadas, expediciones muy encaminadas a ese fin de fomento del territorio. Entre estos viajes se encuentra el de Alexandre Rodríguez Ferreira, un naturalista nacido en Bahía pero formado en estas nuevas instituciones portuguesas, que va a desarrollar un viaje entre los años 1783 y 1792
por las capitanías brasileñas de Grão-Pará, Río Negro y Mato Grosso. Lo último que mencionaría, que creo que termina de darnos el marco, es que toda esta política científica y especialmente los viajes están muy vinculados a los tratados de límites establecidos entre la corona española y la corona portuguesa, 1750-1777. Y de hecho, como os mostraré ahora en un mapa, el recorrido de Alexandre Rodríguez Ferreira es prácticamente la definición o un intento por definir la frontera entre el territorio luso y el territorio español en el área de la Amazonía. Por lo tanto, no puede desvincularse ni de esos objetivos económicos que acompañan la historia natural de Vandelli, ni tampoco de un intento por afirmar la soberanía en el territorio amazónico, entendiendo también que el estudio del potencial natural de los territorios es otra forma de afirmar es otra forma de afirmar la soberanía portuguesa. Es otra forma de apropiación del territorio y, por tanto, de defender la soberanía. En el caso de Humboldt, que como digo no me voy a detener en su biografía, pero sí quiero destacar dos aspectos que, aunque son conocidos, creo que nos dan un poco el marco de comparación. Y es que, a diferencia de esta formación que recibe Alexandre Rodríguez Ferreira, ¿no?, muy orientada a la historia natural vinculada a la economía, pues por todos es sabido la inmensidad de la formación de Humboldt, pero yo quiero destacar dos aspectos, y es su formación no tanto en una lectura como hace Alexandre Rodríguez Ferreira de informes previos sobre el territorio que quiere conocer, aunque Humboldt también se documentará, sino que cuando Humboldt concibe o nace su deseo de viajar, está sobre todo informado por la lectura de los grandes libros de viaje, por las lecturas de las obras en las que el territorio tropical aparece idealizado. Por lo tanto, para Humboldt, el hecho de desarrollar su viaje a la América española responde no tanto a un interés específico en ese territorio, a diferencia de Alexandre Rodríguez Ferreira, cuyo viaje está encaminado, como decía, a defender la soberanía de ese territorio y a convertirlo en un motor de desarrollo económico, sino que el hecho de que Humboldt recorra la América española responde a una oportunidad que se le abre y que encaja, desde luego, dentro de ese sueño un tanto utópico que él tiene acerca de los viajes y, por supuesto, de sus propósitos científicos. Aquí quiero compartir con vosotros dos mapas para ver un poco los recorridos que van a hacer ambos, ¿no? Si me ha interesado esta comparación es porque, bueno, el viaje de Humboldt, como sabéis, se desarrolla entre 1799 a la América española en su conjunto, ¿no?, entre 1799 y 1804, pero la parte de su viaje que me interesa es del 1800. Y, como digo, la comparación me ha interesado porque ambos, aunque separados por 15 años, van a recorrer territorios muy cercanos, separados por 100 kilómetros, que en el ámbito de la Amazonía es muy poco. Y, por tanto, van a describir territorios que, en términos de ecosistema, son muy similares. Aquí podéis ver, no sé si se ve mi cursor, eso no sé si se está viendo en la proyección, pero bueno, sí. Bueno, aquí tenéis, por un lado, un mapa general del viaje desarrollado por Alexandre Rodríguez Ferreira, ¿no?, por las capitanías de Grão-Pará, de Río Negro y de Mato Grosso, pero en este mapa que tenéis a la derecha, y que, como os decía, ¿no?, este viaje coincide prácticamente con lo establecido en el Tratado de Límites. Pero a la derecha he querido aislar la parte de su viaje que más me interesa,
y es la que corresponde en su recorrido por la Capitanía de Río Negro, la Capitanía Amazónica de Río Negro, el viaje que transcurre entre la capital de la Capitanía de Río Negro, que es Barcelos, y el fuerte de San José de Maravitanas, que es en el área limítrofe con el territorio hispano. En el caso de Humboldt, tenéis a la izquierda un mapa más pequeñito con los lugares que recorrió en conjunto en América, y después he seleccionado en esos dos mapas la zona que me va a interesar, que va a ser su recorrido desde los llanos venezolanos hasta descendiendo el Orinoco, hasta alcanzar a través del Orinoco el Río Negro, que recorre tanto el dominio español como el dominio portugués, va a atravesar el canal de Casiquiare para encontrar de nuevo el curso fluvial del Orinoco. De hecho, uno de los objetivos de Humboldt en esta parte de su viaje es demostrar la comunicación entre ambas cuencas fluviales, la del Amazonas en su afluente Río Negro con la del Orinoco, ¿no? Una conexión que algunos autores anteriores habían ya defendido y otros lo negaban. Ahora que ya tenemos una cierta idea en el mapa del recorrido, voy a pasar más al análisis del discurso que van a desarrollar ambos en esta zona. Bueno, perdón, no lo he dicho, también en el caso de Humboldt, él va a llegar hasta San Carlos, el fuerte de San Carlos en la frontera. Y es este fuerte el que se encuentra a 100 kilómetros del de San José de Maravitanas, ¿no? Y que nos permite ver esa cercanía en términos de territorio. Bueno, hay que decir que en los discursos que construyen Humboldt y Alexandre Rodríguez Ferreira sobre este territorio, está presente, por un lado, esa idea permanente de búsqueda del Edén. Ya veremos que una búsqueda fallida en el caso de Alexandre Rodríguez Ferreira, pero también podemos encontrar los ecos de la política europea del momento, ¿no? Los ecos de los tratados de límites y las comisiones de delimitación del territorio que se están sucediendo en este momento, ¿no? Es francamente interesante cómo Humboldt describe el espacio de la sociedad civil en este área tan alejada de los puntos más importantes de colonización, y cómo muestra que a medida que, o en su percepción, a medida que uno se aleja de Caracas, de la costa, todo se vuelve de un interés más local, ¿no? Menos cosmopolita, hasta llegar precisamente a la zona de frontera, la conexión entre el Orinoco y el Río Negro, donde el tema de las disputas entre la corona española y la corona portuguesa pasan otra vez a primer plano, ¿no? Cómo la política europea vuelve a estar presente en esta zona después de un amplio territorio en el que domina lo local. Sin embargo, a pesar de esta percepción, hay que señalar que Humboldt destacó el proyecto, digamos, como el proyecto de colonización portugués había alcanzado mucha más fuerza en esta zona de frontera en comparación al proyecto español. Y ello, en su opinión, tiene que ver con una mayor facilidad de navegación del Amazonas, ¿no? Desde este punto hasta la costa, que lo que permitía en esta misma zona el territorio español. Lo que diferencia fundamentalmente ambos discursos, sin duda, está determinado por los objetivos a los que los discursos sobre la Amazonía está determinado, desde luego, por los discursos, por los objetivos de los viajes, ¿no? Como decía antes, el viaje de Alexandre Rodríguez Ferreira está impulsado por el proyecto general de Vandelli, ¿no? Aquí tenéis algunos textos que he seleccionado, ¿no? En el que se puede ver muy claramente cómo Vandelli, desde luego, no está pensando, está pensando en una red,
de circulación del conocimiento científico que uniría los territorios ultramarinos con Portugal, con el Portugal peninsular, y en el cual en los jardines botánicos, en esas instituciones científicas creadas en la península, podrían aclimatarse los cultivos, estudiarse las diferentes especies vegetales de especies vegetales que resultaran de estas expediciones, ¿no? Porque en definitiva lo que Vandelli pretende es llevar la agricultura, el terreno cultivado en la manera en que se entiende desde los centros científicos de Portugal, trasladarla a esta zona de la Amazonía, a pesar de las percepciones de Humboldt, muy poco todavía poblada por europeos, ¿no? O descendientes de los europeos, ¿no? Es decir, es un proyecto en el cual este viaje buscará sobre todo, Alexandre Rodríguez Ferreira, fomentar la agricultura en el territorio, ¿no? Podemos decir que Alexandre Rodríguez Ferreira muchas veces, más que un naturalista, actúa como un funcionario al servicio de este proyecto de colonización. Eso va a hacer que el propio Alexandre Rodríguez Ferreira, y a pesar de que cuando llega al territorio brasileño muestre en un primer momento pues, hasta qué punto le deslumbra la naturaleza tropical, enseguida va a desarrollar un discurso que se acerca mucho más al desencanto. En mi opinión, se acerca mucho más incluso a los discursos creados por la Ilustración europea, un Buffon, un Depaux, en el que la naturaleza americana aparece como una naturaleza inmadura, ¿no? Y, por ejemplo, si observáis este otro texto, ¿no? Y que es un ejemplo de los muchos que aparecen en sus informes, no lo he dicho, pero el recorrido de Alexandre Rodríguez Ferreira por esta zona de la Capitanía de Río Negro ha dado lugar tanto a informes como memorias económicas, y contamos también con una correspondencia. Es decir, que hay bastante documentación para percibir su percepción de este área. Y son muchos los ejemplos similares al que aquí os traigo yo, en el cual la naturaleza de los trópicos, que Humboldt, como veremos a continuación, tanto admira, para Alexandre Rodríguez Ferreira es el principal enemigo del proyecto de colonización portuguesa, ¿no? He puesto aquí un poco las frases, he subrayado aquellas frases que me parecían más significativas, cómo la lluvia puede hacer que no fructifiquen, cómo se puede llevar el polen que impide que todos estos cultivos maduren, ¿no? Y hay muchos ejemplos similares. Por lo tanto, la naturaleza de los trópicos es para Alexandre Rodríguez Ferreira, como digo, el principal enemigo de ese proyecto de colonización. Al contrario, para Humboldt, y este es un aspecto que a mí me ha interesado especialmente, la naturaleza de los trópicos es el mayor regalo que él podía esperar. Humboldt distingue entre dos tipos de especies vegetales, unas que considera de carácter social y que serían aquellas plantas que, cultivadas y extendidas por el hombre, terminan por crear un paisaje uniforme. Sería lo propio del paisaje europeo y, en definitiva, es el paisaje cultivado que un Vandelli quiere llevar a América, ¿no? Sin embargo, para Humboldt, al contrario, lo que le deslumbra del trópico es precisamente que esta cultura que hace el paisaje uniforme no consigue imponerse, porque la fuerza de la naturaleza tropical es de tal manera que se impone siempre lo individual, lo que hoy llamamos la biodiversidad, ¿no? Y así veis un poco en este segundo texto que he destacado, cómo habla de cómo el habitante de los trópicos goza de la visión de todas las formas tropicales. Y al contrario, si para Vandelli, en el texto anterior, los jardines botánicos, las estufas, los invernaderos son el principal instrumento de estudio, fijaros cómo Humboldt ve estas instituciones, que no quiere decir que no le interesen, por supuesto, porque Humboldt comparte con Alexandre Rodríguez Ferreira el mismo interés, digamos, por el estudio de la naturaleza, por la clasificación, etcétera.
Pero fijaros, ¿no? Las plantas enfermizas que nuestro lujo o también el deseo del saber las encierra en invernaderos, solo nos recuerdan lo que nos está vedado. Nos ofrecen un cuadro desfigurado e incompleto de la magnificencia de la vegetación de los tróficos. Por eso mismo, Alexandre Rodríguez Ferreira está deseando regresar a Europa, aunque tiene mucho cuidado en ponerse en todo momento al servicio del ministro de Marina. Lo que él ansía es volver para estudiar cada uno de los especímenes individuales que ha ido recogiendo en su viaje, ¿no? Y por eso dice, cuanto más se prolongue la colección, ¿no? la recolecta de todos estos productos, más se alargará después el conocimiento individual de cada una de ellas, ¿no? Dentro de este confuso caos de millares de producciones diversas. Claro, el objetivo de Humboldt en ningún momento es ese estudio, aunque por supuesto también están desarrollando todas estas tareas de clasificación de corte taxonómico, pero él mismo se encarga de explicarlo en uno de sus textos, ¿no? Cómo le parece mucho menos interesante el descubrimiento de un género desconocido que una observación sobre las relaciones geográficas de los vegetales, sobre la migración de las plantas sociales, ¿no? Cómo se van trasladando los cultivos, ¿no? Sobre el límite de altitud a que se elevan sus diferentes tribus hacia la cima de las cordilleras. Y es que, en definitiva, para Humboldt, la enorme diversidad presente en el territorio en el territorio amazónico, es una entrada directa al conocimiento antiguo de la historia del planeta, sea en la geología o sea también en la historia humana. Toda esta visión diferente, de la que os he traído algunos ejemplos, también se traduce en un diferente registro visual de la naturaleza de los trópicos, ¿no? Aunque al final de la presentación os mostraré una de las muchas pinturas del siglo XIX que están inspiradas por textos de Humboldt en los que el naturalista explica cómo debe pintarse esta naturaleza tropical, aquí lo que he recogido es un texto del propio Humboldt, ¿no? Si nos vamos al principio del texto, veis un poco ese afán, dice, es preciso evitar el confundir los grupos naturales de vegetales que sorprenden por su elevación o extensión, tales como los plátanos y las heliconias, a las cuales se unen las palmeras coripa, las auricarias, las mimosáceas o bien los troncos cubiertos de musgos, porque lo que le interesa a Humboldt es la relación entre todas estas diferentes especies vegetales, ¿no? Todo esto está encaminado, como él dice, a la impresión general de mostrar un espectáculo en el cual no podemos pensar sin que suspiremos por las regiones en que el manantial de la vida corre con más abundancia y, de nuevo, de las cuales nuestras estufas, especie de hospitales en otro tiempo para las plantas enfermas, nos ofrecen hoy un reflejo debilitado, aunque brillante todavía. A la derecha, sin embargo, está una de las muchas imágenes, de las muchas pinturas realizadas por los naturalistas que acompañan a Alexandre Rodríguez Ferreira. Y como podéis ver, en la de arriba, la naturaleza en esta representación pictórica, en estas acuarelas, es todo lo contrario a lo que Humboldt está pidiendo en esta recogida pictórica de la riqueza de los trópicos, porque apenas aparece diferenciada la masa vegetal, más bien es uniforme, continua, ¿no? Y es que en realidad en estos dibujos lo que le interesa a Alexandre Rodríguez Ferreira no es la masa vegetal, es el transcurso del río, porque está contribuyendo a fijar los límites, ¿no? Y es como si fuera una especie, hoy diríamos, de fotografía para documentar, ¿no? Como claramente se ve, el espacio en el que queda delimitada la soberanía portuguesa. Al contrario, sí le interesa ese registro individual, al que Humboldt parece interesarle algo menos, ¿no? Para poder, dentro de esa filosofía de Bandelli, clasificarlo, estudiar sus propiedades y las posibilidades, quizás, de aclimatarlo en otros territorios. Estas otras imágenes, ¿no?, muestran también, que se corresponden también con el viaje de Alexandre Rodríguez Ferreira,
creo que muestran muy bien esta misma idea de cientos de acuarelas realizadas para ofrecernos un registro visual del río, que es lo importante realmente para Alexandre Rodríguez Ferreira en esta parte, ¿no?, de los grandes afluentes del Amazonas. El siguiente aspecto que quisiera destacar en este contraste que estoy buscando compartir con vosotros es también la diferente percepción de la fauna, ¿no? Siempre en este mismo contraste de objetivos diferentes vinculados a sus expediciones y, por tanto, un discurso construido de manera diferente en términos culturales. He puesto en negro esta frase de Alexandre Rodríguez Ferreira cuando se está refiriendo a las tortugas del Amazonas y del Orinoco, ¿no?, muy ricas por sus huevos, ¿no?, muy útiles para el aceite que servía a los candiles, ¿no? Es muy bonita esta frase, ¿no?, la mantequilla con la cual se ilumina casi todo el estado. Es interesante que a uno y otro lado de la frontera, tanto Humboldt como Alexandre Rodríguez Ferreira están estudiando este ramo económico que es la explotación de estas tortugas, tanto en su carne como en sus huevos. Pero, de nuevo, el tratamiento que se les da es diferente. Juan Pimentel ha señalado que Humboldt tiene la capacidad de hacernos acompañarle, siempre presentándose él como un testigo muy vivo en el territorio, de conseguir que el lector, hay un proyecto editorial también detrás de los escritos de Humboldt, el lector no solamente sienta que comparte el viaje del naturalista, sino que sienta ganas de ir a la Amazonía, cosa que os adelanto, no pretende en ningún momento Alexandre Rodríguez Ferreira, que, si me permitís un pequeño toque de humor, está deseando dejar ese territorio que entiende tan amenazante para sus propósitos y está deseando dedicarse al estudio de las especies naturales, ¿no? Por ejemplo, he destacado aquí algunos fragmentos vinculados a pasajes del diario de Humboldt, en el que está describiendo la caza de estas tortugas y su explotación económica. ¿Veis? Por ejemplo, solamente voy a leer un poquito del principio. Dice: la cantidad de huevos abiertos antes que el hombre pueda desenterrarlos es tan prodigiosa que yo he visto cerca del campamento de Uruana hormiguear toda la orilla del Orinoco de tortuguillos de 1 pulgada de diámetro que oían con mucha dificultad de los muchachos indios. Si no me equivoco, habréis creado rápidamente en vuestras cabezas una imagen de esas crías de tortuguitas y de los niños indios corriendo detrás de ellos, ¿no? Y quizás, si atendemos a ese otro texto, después de toda una jornada observando cómo se produce la caza de las tortugas, este es quizás uno de los fragmentos que, desde mi punto de vista, mejor logra en el lector crear ese deseo de ir a la Amazonía, ¿no? Dice: nos hicimos a la vela a cosa de las 4 de la tarde, con un viento fresco que soplaba por ráfagas. A la entrada de la noche hicimos alto en una isla árida situada en medio del río, cerca de la misión de Uruana, y cenamos con una hermosa claridad de luna, sentados sobre conchas de tortugas que había esparcidas por la playa. Cuán viva era nuestra satisfacción de vernos unidos amistosamente en tan extraviados desiertos, ¿no? La perspectiva de Alexandre Rodríguez Ferreira, a la cual pertenecen estas otras imágenes, es muy diferente. Y cuidado, no por ello menos interesante. Alexandre Rodríguez Ferreira hace un estudio mucho más detenido y completo de las diferentes formas de cazar estas tortugas en el momento de puesta, cuando las aguas del río tienen más fuerza. No solo eso, se interesa por los diferentes ramos económicos que pueden acompañar este negocio, el tejido empleado para las redes, los instrumentos construidos para cazarlos. Todo para él puede ser un ramo económico, algo que muestra la industria, las posibilidades del territorio, ¿no? Y, finalmente, como en el caso de las plantas, esa identificación de un ejemplar particular
que encuentra en el dibujo, como ha demostrado la historiografía dedicada a la representación visual de la naturaleza en el 18, ¿no? Es la forma de viajar hacia las instituciones científicas, pero tiene algo de aprehensión del territorio que podemos discutir después. No me detengo aquí por cuestiones de tiempo, pero se podría hacer una reflexión muy parecida sobre el delfín rosado, que ambos también están describiendo, uno en el Amazonas, bueno, el afluente del Amazonas, y otro en el Orinoco. Ambos lo están describiendo, pero de nuevo Alexandre Rodríguez Ferreira, en la imagen que tenéis a la izquierda, traslada esta especie animal, de nuevo sus posibilidades económicas, de explotación de su carne, ¿no?, a las instituciones científicas peninsulares, mientras que Humboldt, ¿no?, consigue en su descripción, que era demasiado extensa para traerla aquí, prácticamente una fotografía, ¿no?, describiendo pues, la manera en que se mueve, los intentos de cazarlo, etc. Finalmente, entrando ya en la última parte de mi exposición, me gustaría destacar que hasta aquí solamente he mostrado por parte de Humboldt el deslumbramiento por la naturaleza americana. Sin embargo, algo hay también, como en la novela de Joseph Conrad, ¿no?, del corazón de las tinieblas, ¿no? La Amazonía es también el corazón de las tinieblas. Para Alexandre Rodríguez Ferreira, ya lo hemos visto desde el principio, la columna que tenéis a la izquierda corresponde un poco a esta visión. Sí, al principio dice que cree encontrarse en el paraíso, pero esta idea desaparece rápidamente ante el carácter amenazador de lo natural, ¿no? El mato, la selva, es para él el lugar del desorden, el lugar donde los soldados, fuera de la vista de sus superiores, ¿no?, dice, libertan su ira y sacian sus pasiones, ¿no? Y es que Alexandre Rodríguez Ferreira, a pesar de que es un apóstol del proyecto colonizador de los portugueses, no por ello es menos crítico con la forma en que se está desarrollando este proyecto, ¿no? Especialmente es muy crítico con la actuación de los militares en la Amazonía y la sobreexplotación de los indígenas, que les hace huir hacia al interior del mato, y con ello, una vez más, se arruina ese intento por extender la agricultura en las aldeas creadas por los portugueses. Son los abusos de los militares los que hacen que estos se retiren hacia el interior, ¿no? Pero el interior, ¿no?, esa selva impenetrable, vuelve a ser en Alexandre Rodríguez Ferreira ese monstruo que se come todo lo civilizado, incluso la naturaleza de los europeos, ¿no? ¿Veis esa frase que he subrayado, ¿no?, como en esa persecución de las comunidades indígenas hacia el interior, los soldados, dice él, libertan su ira y sacian sus pasiones, ¿no? Otro elemento que él también ve amenazador es el mestizaje entre los europeos y las mujeres indígenas, que él también ve como una amenaza para el proyecto de colonización y desarrollo de la agricultura, ¿no? Dirá Alexandre Rodríguez Ferreira, ¿no?, es imposible obligar a los blancos mezclados con las indias a que obren como blancos, ¿no? Pero también Humboldt, como os decía, comparte esta idea de esta crítica a la actuación de los europeos en esta zona. Cuando Humboldt termina por recorrer este canal del Casiquiare, luego podemos hablar un poco de esto, no he querido detenerme demasiado, pero como os comentaba, el objetivo en esta zona es mostrar la comunicación entre ambas redes fluviales. Una vez que vuelve a reencontrar el Orinoco, en lugar de dirigirse por el Orinoco, ¿no?, de nuevo hacia la costa, decide subir un poco más y alcanza una fortaleza, ¿no?, una antigua fortaleza, que es la Esmeralda, ¿no?, que coincide con este parque nacional, ¿no?, de Duida-Marahuaca en Venezuela. Es muy interesante la descripción que hace de este fuerte o antiguo fuerte de la Esmeralda, en el cual los discursos sobre la Amazonía, aparentemente contradictorios, tienen
todos ellos presencia. Por un lado, Humboldt recoge la voz de los antiguos cronistas del siglo XVI que habían visto en los primeros alimentos que descubren en los trópicos, ¿no? Una maravilla, habla de las piñas, de la esmeralda, y él mismo señala que probablemente productos así es lo que hizo que cronistas del siglo XVI quedaran deslumbrados ante la naturaleza. También es capaz de reconocer el dorado en este área, ¿no? Habla de cómo los granitos de la zona hacen enloquecer a los europeos pensando que pueden ser piedras preciosas. Pero finalmente es muy capaz de reconocer, hay una descripción muy viva del militar que está instalado en esta fortaleza, que al principio se había llenado, como tantas otras, con indígenas hechos presos o mestizos en la zona de los llanos, en la costa, y que habían terminado por huir. Y queda allí un militar, ¿no?, que él presenta, siempre con esa capacidad tan literaria de acercarnos al territorio, ¿no?, presenta de una manera grotesca cuando el militar, que además no hace más que tañir las campanas, pues como os digo, de una manera ridícula, jugando un poco con las fronteras de lo civil, lo religioso, ¿no?, y además se ríe del papel que llevan los naturalistas para actuar de secante con las plantas, y dice Humboldt, entiende el militar que esto solo puede ser una mercancía. Dice, porque estamos en tierras, ¿no?, donde las letras no tienen la más mínima presencia, y a quienes están aquí no se les puede ocurrir otro tipo de interpretación ante nuestro deseo de conseguir mayor papel, ¿no? Entonces, fijaros, he querido destacar por un lado, ¿no?, cómo, y no solamente en esta parte de su relato se dedica a describir este prácticamente abandono del fuerte de la Esmeralda, sino que también conecta con ese discurso de la búsqueda del dorado, haciendo uno de los pocos relatos, ¿no?, de la última búsqueda del dorado, protagonizada por el gobernador Centurión, ¿no?, en la zona fronteriza entre los ríos Orinoco y Venturari, ¿no?, un cierto proyecto de colonización en esta zona, pero impulsado por esta última búsqueda del dorado, ¿no?, la idea de una laguna dorada estaría presente en esta zona. Y es de los pocos relatos de viaje en los que narran la rebelión desencadenada alrededor de 1778 por la nación maquiritare en esa zona donde se había buscado el dorado, ¿no? Y concluye un poco acerca de esta zona, esta última zona de frontera, con un discurso muy parecido al de Alexandre Rodríguez Ferreira, ¿no? Esta frase, los soldados abandonados a sí mismos, ¿no?, ejercían todo género de vejaciones sobre los naturales, ¿no? Me interesó especialmente esa comunión de vocabulario, ¿no? Los soldados de Alexandre Rodríguez Ferreira se entregan en esta zona con escasa presencia para Alexandre Rodríguez Ferreira, pero como diré ahora en las conclusiones, también para Humboldt, con poca presencia de la civilización, se entregan más fácilmente a sus pasiones. Para Humboldt también, ¿no?, se abandonan a sus pasiones. Bueno, entrando ya en las conclusiones de mi presentación, ¿no?, quisiera un poco compartir con vosotros algunas ideas generales, ¿no? Bueno, en primer lugar, me gustaría señalar que a pesar yo me he extendido porque me interesaba especialmente el contraste entre el discurso de Humboldt, siempre positivo, quizás este es uno de los aspectos que más me interesan, ¿no? Siempre positivo en relación a la biodiversidad del territorio, mientras que para Alexandre Rodríguez Ferreira la biodiversidad es un problema al cultivo, a la civilización, ¿no? Sin embargo, me parece importante señalar que también para Humboldt, o mejor dicho, tampoco en Humboldt, no hay un reconocimiento de un lugar propio para la Amazonía ni para su historia. Es también un territorio natural construido desde un lugar epistemológico alejado, el europeo, ¿no? Es, como ha señalado Mary Pratt,
Humboldt va a hablar de, efectivamente, va a contribuir a la historia del Nuevo Mundo, pero es un nuevo mundo sin memoria del pasado, en el cual las poblaciones indígenas poco tienen que decir al respecto, ¿no? He querido destacar aquí este pasaje de su recorrido por el canal del Casiquiare, porque me parece muy significativo, ¿no? A pesar de estar deslumbrado por la naturaleza americana, cuando él describe esta parte, dice: estas inhabitadas orillas del Casiquiare, cubiertas de montes y sin memoria de tiempos pasados, ocupaban entonces mi imaginación. En aquel interior del nuevo continente, casi se acostumbra uno a mirar al hombre como no esencial al orden de la naturaleza, ¿no? Me parece una frase especialmente significativa, que el hombre que está siendo mencionado aquí no es el hombre local, que como sabéis muy bien tiene una percepción mucho menos dividida de la relación entre los hombres y lo natural, sino es este hombre europeo que poco tiene que ver con el orden de la naturaleza. La tierra está allí sobrecargada de vegetales, nada detiene allí el libre aumento o progreso de estos, y una inmensa capa de terreno manifiesta la no interrumpida acción de las fuerzas orgánicas. Los cocodrilos, las boas son los dueños del río, el jaguar, el pecari, la dante y las monas atraviesan el monte sin temor y sin riesgo y se establecen en él como en una antigua heredad. Este aspecto de una naturaleza animada en el que el hombre no es nada tiene algo de extraño y triste. Por el contrario, termino aquí con poniendo en valor la expedición de Alexandre Rodríguez Ferreira, que en ningún momento he querido restarle valor, sino poner de relieve el diferente discurso. Recogió en su recorrido tal cantidad, ¿no?, de productos culturales, tecnológicos, artísticos, que quizás es uno de los que mayores materiales ofrecen para reconstruir la voz de las poblaciones indígenas, ¿no? Y terminaría con una reflexión. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver este documental, está en Netflix, fantástico, que lo recomiendo, El sendero de la anaconda, ¿no? El documental termina con una reflexión que a mí me parece muy apropiada. No se trata de establecer una distinción maniquea entre el discurso de las poblaciones indígenas sobre la naturaleza americana, convirtiéndolo en un discurso positivo frente a un discurso negativo construido desde Europa, desde Occidente. De lo que se trata es de reflexionar sobre cuáles de estos discursos nos resultan más útiles para la conservación de la biodiversidad y aprender de esos discursos, provengan de quien provengan. Bueno, terminaría aquí, creo que además ya he sobrepasado con creces el tiempo que me habíais asignado y bueno, pues os agradezco mucho que me hayáis escuchado. No he puesto esta última imagen, que me parece muy bonita, que es una de estas imágenes propias del siglo XIX, inspiradas por el discurso de Humboldt, ¿no?, en el que, bueno, pues toda esa riqueza de la naturaleza americana se pone de relieve. Y, en fin, pues muchísimas gracias por escucharme y como os decía, no soy especialista en Humboldt, tampoco hay aquí especialistas en las sociedades y poblaciones indígenas de este territorio, pero sí quisiera decir con toda honestidad que después de haber realizado este trabajo, realmente me he entusiasmado por las posibilidades que da el estudio de estos discursos y creo que es una vía interesante para poner de relieve nuestra propia percepción de la Amazonía, con qué discursos ha sido construida y qué otros discursos son menos visibles y pueden ser interesantes porque contribuyan a una mejor conservación de esta fundamental masa forestal. Pues muchísimas gracias. Voy a dejar de presentar si soy capaz, porque me he perdido aquí un poco, pero creo que ya está. Sí, ya está, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.